Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar cómo realizar el diagrama temperatura-volumen para la curva de saturación del agua con la ecuación de Van der Waals en Python. Primero nosotros debemos tener en cuenta que una ecuación de estado es cualquier ecuación que relaciona la temperatura, la presión y el volumen específico de cualquier sustancia. Tenemos el caso más sencillo que corresponde a la ecuación de los gases ideales, que se encarga de describir este comportamiento, temperatura, volumen, presión, en una región específica. Sin embargo, nosotros tenemos eh, regiones donde no se cumple esta idealidad, por decirlo así, que es cerca al punto crítico y cerca a la región de saturación. Justamente, Van der Waals intentó mejorar la ecuación de estado de gas ideal al incluir los dos efectos no considerados en el modelo de gas ideal, las fuerzas de atracción intermoleculares que corresponden al término A sobre B al cuadrado y el volumen que ocupan las moléculas por sí mismas que corresponde al término B. Como se puede observar en la parte derecha, nosotros tenemos la ecuación de Van der Waals expresada en términos de la presión. Si se fijan, si los valores de A y B fuesen 0, tendríamos la ecuación de gases ideales. Nosotros podemos tener esta ecuación despejada tanto para la presión como para la temperatura, e incluso una forma muy conveniente sería en forma de polinomio. También podemos ver que las constantes A y B están definidas en función de las condiciones críticas del sistema y de la ecuación de los gases ideales, como se observa en esta parte. En nuestro caso vamos a trabajar con las siguientes unidades: la presión en megapascales, la temperatura en Kelvin y el volumen en centímetros cúbicos sobre mol. De igual forma, las condiciones críticas y la constante de los gases ideales en estas unidades. Resulta que cuando nosotros realizamos el gráfico, en este caso para el agua, por decirlo así, entre el volumen molar contra la presión, con la ecuación de Van der Waals, vamos a tener una brecha de miscibilidad que va a estar separando la fase estable de gas y la fase estable de líquido. Resulta esto curioso puesto que esta región está representando esta mezcla entre vapor y líquido. Prácticamente estamos hablando de la región de equilibrio. Y es importante recordar que para que se dé este equilibrio, tendría que haber una presión y una temperatura constante a lo largo de la región. Entonces resulta para nosotros evidente que esta región no representa ningún significado físico. Para ello, nosotros tenemos que realizar una corrección. Entonces vamos a realizar la construcción de áreas iguales de Maxwell para realizar la corrección. Como se puede observar, cuando nosotros realizamos una línea horizontal, podemos asociarla, por decirlo así, a la presión de saturación. Entonces, la construcción nos dice que esta línea corresponde a la presión de saturación si el área acotada entre la presión de saturación y la isoterma es igual al área acotada entre, nuevamente, esta presión de saturación y la otra parte de la isoterma son iguales. Estas dos áreas son iguales. Podemos verlo mediante la siguiente expresión, que la presión de saturación multiplicada por la diferencia entre el volumen del líquido y el volumen del gas, menos la integral que va desde el líquido hasta el gas, para cualquier expresión que modele la presión en función del volumen, tiene que ser igual a 0. Es decir, aquí puede ir cualquier ecuación de estado. ¿Cómo nosotros vamos a realizar el gráfico? Necesitamos importar primero librerías como NumPy para realizar cálculos numéricos, operaciones matemáticas y, convenientemente, resolución de polinomios, Matplotlib para toda la parte gráfica y SciPy para la optimización de funciones y también para la integración. ¿Cómo vamos a realizar esto? Primero, vamos a definir cada una de nuestras funciones, que en este caso sería esta de acá, es decir, la ecuación en términos de la presión y la ecuación en términos de la temperatura. Después nosotros vamos a crear una función que nos permita obtener estos volúmenes de saturación y lo vamos a realizar mediante el polinomio que definimos previamente. Después nos interesa realizar una función con la que podamos calcular la presión de saturación. Para ella vamos a implementar esta ecuación que ya hemos visto acá. Por último, ya habiendo encontrado esta presión de saturación, podemos recalcular los volúmenes de líquido y de gas
para poder realizar la gráfica. Ahora vamos al código. Como se mencionó, vamos primero a importar las librerías necesarias, como NumPy, Matplotlib y dos que nos interesan, que es Newton y Quad, a partir de SciPy, que nos permiten realizar la optimización de funciones, es decir, con Newton podemos encontrar raíces y con Quad podemos realizar integración numérica, que nos interesa para la integral que hemos visto justamente acá. Primero vamos a realizar la definición de las funciones, es decir, queremos tener una función que nos permita obtener un valor de temperatura a partir de una presión y un volumen. Esto como lo realizamos primero definiendo nuestras funciones, nuestras constantes, como lo son la de los gases ideales, en las unidades que ya hemos mencionado, las condiciones críticas, en este caso para el agua, la constante A y la constante B, y por último la función, que en este caso sería Van der Waals despejada para la temperatura. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez para la función despejada en términos de la presión, donde vamos a obtener un valor de presión a partir de una temperatura y un volumen específico. Realizamos el mismo procedimiento trayendo las constantes, gas ideal, condiciones críticas, definiendo A y B, y esta vez haciendo la función en términos de P. Lo siguiente, como se mencionó, es realizar una función para encontrar las raíces que nos interesan. Para ello, vamos a nombrar esta función solPolinomio, que va a recibir valores de temperatura y de presión, en donde realizamos el mismo procedimiento de traer nuestras constantes, definir A y B, pero aquí vamos a hacer un paso adicional, que es traer la forma polinómica, que corresponde a esta de acá, donde vamos a extraer los coeficientes para ingresarlos en una función de NumPy que nos permite crear un polinomio dentro de NumPy y realizar operaciones con él. En este caso, como se observa, vamos a tener como coeficientes 1, esta parte de acá, esta parte de acá, y por último, este de acá. Ya habiendo definido nuestro polinomio, justamente es conveniente tenerlo de esta forma, ya que podemos despejar de una manera más fácil las raíces, que se hace mediante este método llamado R, con el cual obtenemos las tres raíces. Como tenemos tres raíces, es importante recalcar que solo nos van a funcionar dos, ya que como se observa en esta parte, prácticamente la que está entre la del líquido y la del gas no tiene significado físico. Entonces nos interesa filtrar esa función, por decirlo así. Entonces vamos a organizarlas de menor a mayor y vamos simplemente a extraer la del volumen del líquido y la del volumen del gas, como se observa en esta parte. Ya con nuestra función que nos provee de estos dos volúmenes de líquido y de gas, vamos ahora a definir la función para calcular a partir de una temperatura la presión de saturación. Para ello primero definimos dentro de la misma función una función que nos permita realizar la integración. Sería toda esta. Dentro de la misma vamos a definir otra función que va a ser la función que vamos a integrar, que va a ser esta de acá, la que va a recibir un volumen, una temperatura y una presión. Esta función de acá es prácticamente esta misma, ya que si nosotros, por decirlo así, devolvemos esta parte, nos quedaría la integral entre el líquido y gas de la presión de saturación menos esta parte. Y por propiedades de la integral sabemos que podemos hacer simplemente la resta de la presión menos la presión de saturación y evaluarla entre los límites de integración, que es lo que estamos haciendo en esta parte. Entonces, teniendo esta función, ahora nos interesa los límites de integración. Para ello, vamos a llamar a la función que hemos definido solPolinomio para traer el volumen del líquido y el volumen del gas, que corresponden a A y a B. Entonces, en este punto ya tendríamos los límites de integración y ya podemos calcular el área, que como se hace,
Recordar que hemos llamado quad, que nos permite realizar integración numérica. Vamos a darle como argumentos la función que vamos a integrar, los límites de integración y los argumentos que faltan. En este caso, realizamos el index 0 solo para obtener el valor del área. Por último, vamos a optimizar dentro de toda la misma función esta parte de acá, mediante Newton. Newton nos va a pedir que le demos la función que vamos a integrar, que sería esta acá, un valor inicial, una aproximación inicial y los argumentos faltantes. Como se puede observar, nosotros vamos a buscar una presión dentro de esta que haga cero lo demás. Entonces tenemos que darle a lo menos una temperatura. Entonces esta temperatura se toma como argumento. Algo importante en esta parte es recalcar la importancia de los límites de integración de la aproximación inicial, del valor inicial, ya que estos métodos numéricos son muy sensibles a este valor y puede que no llegue a converger de buena manera si no se escoge apropiadamente. Al resolver, al optimizar la función Newton, ya nos estaría dando el valor que corresponde a la presión de saturación dada simplemente una temperatura. Ahora nosotros podemos adicionalmente realizar una función que nos dé una temperatura de saturación a partir de una presión. Para ello, definimos otra función objetivo que va a ser la resta entre la presión y la presión de saturación. Esta función la vamos a optimizar nuevamente con Newton, tomando como argumento la función una aproximación inicial, que va a ser en este caso un valor de temperatura que corresponda a 50 centímetros cúbicos sobre mol y la presión que nosotros le estamos entregando, donde nos va a dar la temperatura de saturación que haga cero esta parte. Lo siguiente es realizar el cálculo iterativo de muchos volúmenes y muchas presiones. Para ello nosotros primero vamos a definir un rango de temperaturas con la función linspace de NumPy que vaya desde 647 Kelvin hasta 273 Kelvin partido en 100. Después vamos a crear dos listas para almacenar nuestros volúmenes de líquido y volúmenes de gas que van a corresponder a BLList y BGList. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar las temperaturas que corresponden a este rango? Las presiones de saturación que corresponden a este rango con un bucle for. En el bucle for nosotros vamos a iterar en esta lista, en este arreglo de valores, y va a iterar en TBS para obtener de esta forma las presiones de saturación en ese rango de temperaturas y de la misma forma traer los volúmenes de líquido y los volúmenes de gas que corresponden a cada una de estas presiones. El método append nos va a permitir guardar cada uno de estos valores de líquido y de gas en las listas que previamente nosotros creamos en la parte superior. Aquí resulta conveniente realizar la inversión de la lista del líquido mediante este argumento, ya que, como se puede observar, aquí estaría, por decirlo así, desorganizada, ya que estamos hallando los volúmenes de líquido desde el punto crítico hasta la base de la campana. Entonces estos estarían al revés, iniciarían de mayor a menor. Nosotros los queremos de menor a mayor para que sea más fácil graficarlos. Lo siguiente es realizar el gráfico como tal. Para ello nosotros vamos a crear un arreglo de volúmenes molares, nuevamente con la función linspace, que vaya desde 1 hasta 100.000, partiéndolo en 10.000. También vamos a definir un rango de temperaturas que vamos a necesitar para graficar distintas isóbaras. Vamos a graficar las isóbaras para esta temperatura de saturación, esta temperatura de saturación, esta temperatura de saturación y así. Entonces, para ello vamos a iterar dentro de estas temperaturas. Usamos nuevamente el bucle for y vamos a traer el volumen del líquido, el volumen del gas, llamando nuevamente solve polinomio, dándole como argumentos i, que va a corresponder a una temperatura, y psat. Psat es la función que anteriormente traemos, que también toma como argumentos la temperatura.
Entonces aquí obtenemos el volumen de líquido y el volumen de gas a cada una de estas presiones de saturación. Entonces, nosotros ahora vamos a tener que graficar primero la corrección que hemos realizado a la zona de miscibilidad, a esta parte. Para ello nosotros vamos a realizar una línea recta que vaya desde el volumen de líquido al volumen del gas, que corresponden a una temperatura, y que se grafiquen contra una temperatura que corresponde al volumen de líquido y la presión de saturación, y otra temperatura que corresponde al volumen del gas y a la presión de saturación. Si se fijan, este valor y este valor es el mismo, ya que estamos en la presión de saturación, por ende, es la misma temperatura para PG y para PL. Aquí graficamos simplemente una línea recta de color rojo con esta etiqueta. Lo siguiente es realizar las isóbaras. Las isóbaras las vamos a realizar solamente para la parte derecha del gráfico, por decirlo así. Entonces, vamos a realizar la función plplot, donde vamos a graficar volúmenes molares, pero con la condición de que sean mayores o iguales al volumen del gas. Vamos a graficar esto contra los valores de temperatura de los volúmenes molares y la presión de saturación, pero que sean mayores o iguales a el volumen del gas, por decirlo así, para tener solo la mitad de la gráfica. Aquí le damos color a la línea y la etiqueta a cada uno de las isóbaras. En esta parte simplemente le estamos agregando títulos a las isóbaras, por decirlo así, donde toma como argumentos un punto que sería donde sea el volumen del gas y la temperatura para este volumen de gas a la presión de saturación, donde va a colocar el valor a la que corresponde la presión de esa isóbara. Después nosotros vamos a hacerle ajustes al gráfico, donde vamos a graficar simplemente desde 273 Kelvin hasta 873, es decir, vamos a acotar el eje Y. Después vamos a hacerle títulos a los ejes mediante esas dos funciones. Aquí vamos a realizar escala logarítmica al eje horizontal, es decir, a los volúmenes molares. Vamos a darle un título al gráfico. Y por último, vamos a hacer uso de las listas que hemos creado previamente, donde vamos a graficar los volúmenes del líquido contra las temperaturas que corresponden justamente a estos volúmenes del líquido. Como se observa, aquí estamos yendo desde la parte de abajo de la campana hasta el punto crítico. Y en la siguiente estamos graficando los volúmenes del gas, que es que ellos van desde el punto crítico hasta la base de la campana. Y ahora nosotros podemos ver el gráfico de esta manera. A manera de resumen tenemos las isóbaras, la corrección que hacemos a la región de miscibilidad y los títulos de cada una de las isóbaras. Esto sería todo y muchas gracias.